Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les voy a estar compartiendo un mini proyecto súper fácil, súper lindo y muy útil para esas personas que nos gusta tener todo bien organizado. Lo mejor es que ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance, incluso cualquier restante de otro proyecto, ya que se va a llevar muy poco material. Voy a estar tejiendo con este material, es 100% algodón de 2 milímetros de grueso. Lo voy a estar tejiendo con un gancho de 3.5 milímetros. Vamos a utilizar también una tijera, unos botoncitos y una agujita de lana. Entonces vamos rápidamente con este proyecto. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado y luego vamos a tejer cadenas de esta manera hasta alcanzar 24 cadenitas. Bien, ya tenemos acá nuestra cadenita con 24 cadenas. Ahora vamos a contar 8 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la cadenita número 9, que es la siguiente, vamos a colocar nuestro gancho y vamos a hacer allí un punto bajo. Entonces, con este punto vamos a iniciar 8 puntos bajos. Este va a ser el primero. Vamos al siguiente espacio, punto bajo, siguiente, punto bajo, hasta tener 8 puntos bajos. Ok, ya tenemos acá los 8 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 8 puntos medios altos. Tomamos una lazada, nos vamos al siguiente punto y allí hacemos un punto medio alto. Siguiente, punto medio alto, y así hasta tener 8 puntos medios altos. Bien, llegamos acá al punto número 8 y al final de la cadenita. Entonces en este espacio, en la última cadena, vamos a tejer 4 puntos adicionales, es decir, vamos a tener un total de 5 puntos medios altos. Entonces ya tenemos uno, tejemos el segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, como pueden darse cuenta, dimos un pequeño giro. Ahora vamos a continuar tejiendo por este lado de la cadena y vamos a seguir la misma secuencia. Vamos a ir tejiendo puntos medios altos en los mismos espacios donde tenemos punto medio alto del otro lado, hasta llegar acá a los puntos bajos, y allí tejemos igual un punto bajo en cada espacio. Entonces hasta llegar hasta acá, hasta el último puntito bajo. Bien, llegamos acá donde está el último puntito bajo, y entonces en este arito que se formó con las cadenitas que saltamos al principio, vamos a tejer puntos bajos dentro de este arito. Colocamos el gancho acá y hacemos un punto bajo, segundo punto bajo, y así vamos a tejer los puntos hasta tener un total de 10 puntos bajos.
Ok, ya tenemos acá 10 puntos bajos. Entonces en esta vuelta vamos a tejer solo puntos bajos. Vamos a dar una vuelta por todo alrededor, haciendo un punto bajo en cada espacio. Comenzamos por acá, un puntito bajo, siguiente, otro puntito bajo. Y recuerden que acá en este extremo tenemos en la última cadena un total de 5 puntos. Vamos a tejer un puntito bajo en cada espacio hasta llegar acá. Bien, llegamos acá donde está el grupito de los 5 puntos en el mismo espacio. Entonces vamos a tejer en el primer punto de ese grupito un punto bajo. En el segundo vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el tercer punto de este grupito vamos a tejer solo un punto bajo. Y en el punto número 4 volvemos a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio. Nos quedaría el último punto de este grupito de 5, tejemos allí un punto bajo y entonces continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar acá, que fue el primer punto bajo de la segunda vuelta. Ok, acá podemos ver el primer punto bajo y el segundo que está acá, que es de la segunda vuelta. Entonces vamos a tejer así un punto bajo en cada espacio hasta llegar acá. Bien, ya dimos toda la vuelta. Acá está el primer punto de esta segunda vuelta. Entonces vamos a colocar allí el gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Jalamos un trozo de material, cortamos, sacamos por completo y ahora vamos a colocar una agujita de lana en este trocito que dejamos para esconder. Entonces fíjense, vamos a pasar al siguiente puntito de esta manera, apretamos bien y vamos a pasar por el centro del último punto bajo que hicimos por acá. Para que nos quede todo parejito. Y entonces por acá, por la parte del revés, vamos a esconder un trozo de material y luego cortamos. Bien, entonces ya escondimos las hebras, nos va a quedar una piecita con esta forma. Y lo que vamos a hacer de este lado es colocarle un botoncito. Entonces colocamos por acá y lo cosemos con agujita e hilo de coser normal. Entonces ya terminamos el paso a paso de este pequeño pero súper lindo proyecto y además que es muy útil para organizar. Espero les haya gustado este video. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.